A diferencia del cristianismo, una secta es un grupo que se dice ser cristiano y sin embargo niegan verdades esenciales del cristianismo bíblico. Porque la razón y la fe no son enemigas, hemos creado Tiempo de Luz. Acompáñanos a analizar los temas más controversiales que retan nuestra fe. Esta es una producción del Ministerio Apologético Razón y Fe, con el auspicio de la Iglesia La Puerta Estrecha de la ciudad de New York. El Islam y otras sectas religiosas. Pero antes de empezar, ¿verdad?, a hablar de lo que es el Islam y otras sectas religiosas, vamos a ver qué es una secta, por qué le llamamos secta o sectas religiosas. Y déjeme decirle que muchas personas creen que una secta es un grupo de adoradores o personas que le rinden pleitesía, tal vez a Satanás, o que forman parte de rituales a personas paganas. Pero de hecho, en realidad, una secta, en el sentido más amplio de la palabra, es simplemente un sistema religioso con ritos y costumbres en particulares. Con esto dicho, lo que quiero decir es que se hacen llamar sectas cristianas, ¿verdad? Grupos religiosos que que niega una o más de los fundamentos de la Biblia. Una secta es un grupo que enseña doctrina que, si en realidad una persona llega a creer esas doctrinas, puede perder su alma y nunca encontrar su salvación. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque una secta afirma ser parte de una religión, pero niegan verdades esenciales de lo que es la Biblia. A diferencia del cristianismo, una secta es un grupo que se dice ser cristiano y sin embargo niegan verdades esenciales del cristianismo bíblico. Por ejemplo, dos de esas negaciones o enseñanzas que hacen las sectas religiosas más comunes son, por ejemplo, que ellos dicen que Jesús no es Dios y también que la salvación no es solamente por fe. Es decir, que ellos niegan la deidad de Cristo y que concluye que la muerte de Jesús no ha sido un pago suficiente para nuestros pecados. Y déjeme decirle que hoy trataremos dos ejemplos solamente, dos ejemplos de sectas conocidas que siempre nos encontramos con ellos, que están por ahí, que son lo que más vemos. Hoy vamos a estar hablando de los testigos de Jehová y de los mormones. Acuérdense que yo dije que unas sectas son aquellas que niegan doctrinas primordiales, como que Jesús no es Dios y que la salvación no es solamente por fe. Vamos a hablar, ¿verdad?, un poco de los mormones. Vamos a hablar de los mormones y a dónde ellos están parados con lo que es, ¿verdad?, el cristianismo. Los mormones nace, al igual que los testigos de Jehová, en el siglo XIX. Ese era un ambiente protestante que había aquí en los Estados Unidos, en el cual el pueblo estaba hambriento y estaba falta de palabra, pero no habían buenos pastores o buenos enseñadores, y por eso fácilmente las personas caían presas de doctrinas extrañas. La religión mormona fue fundada, ¿verdad?, en el 1830 por un hombre llamado Joseph Smith. Él aseguraba haber recibido una visita personal de Dios el Padre y de Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias que estaban predicando esas creencias eran abominación a Dios. Ellos decían, él dijo que Dios lo escogió para que él, ¿verdad?, traiga la palabra de Dios. Pero qué bien, ¿cómo sucede esto? Sucede que él tiene una primera visión en el 1827, donde dice que uno de sus antepasados, de sus padres, vino y le dijo a él dónde habían unas tablas enterradas que tenía toda la verdad acerca de lo que faltaba en la Biblia. Luego él tiene una segunda visión en la cual se le aparece un ángel
y ese ángel le dice dónde están esas tablas. Entonces, cuando él va y busca esas tablas están escritas en un idioma que él no entendía, pues entonces usa unas piedras que lo podemos encontrar en Éxodo, esas piedras que él usa, que le dan que la manera como tipo gafa para él poder entender y interpretar esas tablas. Pero lo más importante es de esto, que esas tablas nadie nunca las llegó a ver, porque el mismo ángel que le dijo eso, supuestamente Smith, se lo llevó para el cielo de nuevo. Entonces, él viene y escribe el libro de los Mormones en el 1830. Los mormones creen que de hecho hay 4 fuentes divinas. Ellos se basan en que hay 4 fuentes divinas, no solamente una sola, como nosotros pretendemos los cristianos. Ellos dicen que está la Biblia. La Biblia, en tanto esté traducida correctamente, ellos solamente se buscan de la versión antigua de la King James, y siempre y cuando no tenga versículos que estén incorrectamente traducidos, pero ellos nunca dicen cuáles son esos versículos que están incorrectamente traducidos. Está también el libro de los Mormones. Fue traducido por Smith y publicado en 1830. Smith aseguraba que es el libro más correcto del mundo y que una persona puede acercarse a Dios siguiendo sus preceptos más que con cualquier otro libro. Es decir, que ahí le está quitando, ¿verdad?, base a la Biblia. Se encuentra también el libro de Doctrina y Convenios. Son considerados escritura por los mormones conteniendo una colección de modernas revelaciones. Es decir, que ellos siempre están teniendo diversas revelaciones en cuanto a la iglesia de Jesucristo, cómo ha sido restaurada. Y está la perla de gran precio. Este libro es considerado por los mormones como clarificadora. Es donde clarifica las doctrinas y enseñanzas que faltaron en la Biblia, según ellos, y añade su propia información acerca de la creación del mundo. Estos son los libros que ellos usan, aparte de la Biblia, para poder tener a sus personas, ¿verdad? O a sus seguidores, como diríamos, embaucados o engañados. ¿En qué creen los mormones? ¿Cuáles son sus creencias? Ellos creen en Dios, que Él no siempre ha sido el ser supremo del universo, sino que Dios alcanzó esa estatura o ese estatus, como diríamos, a través de una vida justa y un esfuerzo persistente. Creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como los tiene usted y lo tengo yo. Aunque ahora abandonados, podemos decir que ellos también decían y pretendían decir que realmente Dios era Adán, el padre de Jesucristo. Ellos creen en Jesucristo. Jesús fue el resultado de una relación física entre Dios el Padre y María. Ellos creen que Jesús es un Dios, pero que cualquier ser humano, tanto usted como yo, le digo de nuevo, podemos alcanzar o convertirnos en Dios. Es decir, que fue concebido por María después que Dios como hombre se había llegado a ella. Los mormones también, hermanos, déjenme ver, tienen varios niveles de reinos. Ellos creen en el reino celestial, el reino terrenal y el reino celestial. Pero vamos a hablar de algo más que ellos creen. Ellos creen que existen 3 cielos. Esto es bien importante porque ellos no creen en el infierno. Entonces, ellos adjuntan eso y dicen que existen 3 cielos. El primer cielo es el cielo inferior. Este cielo está poblado por adúlteros, asesinos, ladrones, mentirosos, es decir, todos los malhechores, diríamos. Y estos comparten una gloria y felicidad. Óigame esto es imposible de imaginar, porque ellos dicen que sus pecados le han sido perdonados. Existe también el cielo del medio. Contiene almas y cuerpos de los que no son mormones y de aquellos mormones que fueron no diferentes, diríamos deficientes o que no hicieron sus obras en obediencia a los mandamientos de la iglesia aquí en la tierra.
Está también, por último, el cielo superior. Esto es solamente para los mormones devotos que se convertirán en dioses, según ellos, y gobernarán sus propios universos, teniendo sus esposas e hijos, oh wow, sellados. Es decir, para ellos, ellos van a tener sus esposas y sus hijos, los cuales proclamarán o tendrán más dioses de espíritu y los pondrán en futuros cuerpos físicos. Y luego estos hijos futuramente adorarán a sus padres dioses, más sin embargo también, si obedecieran los mandamientos mormones, eventualmente tendrán su lugar en la progresión eterna de su propia deidad. Imagínense que ellos creen que cualquier persona puede ser Dios. Y esto no es lo que nos dice la Biblia, pero vamos a hablar de lo que nos dice la Biblia en un momento. Vamos primero a hablar de errores doctrinales que ellos tienen. Los errores doctrinales que ellos dicen que Dios se hizo a sí mismo con su esfuerzo personal. Es decir, que Dios es un hombre y que él, para poder, ¿verdad?, procrear a Jesús, tuvo que hacerlo, venir como hombre, llegarse a María para tener a Jesús. Que hay muchos dioses que organizan cielos y tierras. Ellos creen en esto diciendo que los hijos de aquellas personas de estos mormones que ya van a endiosarse, van a tener sus propios universos. Los dioses tienen esposas, según ellos. Según ellos dicen que la esposa o las esposas van a volver a ser las esposas de ellos después de la muerte y que van a seguir procreando. Que el alma humana existe aún antes de que la persona sea concebida. Ellos lo que quiere decir con esto, que cuando nosotros nacemos, se correría un velo que tenemos y nos olvidaremos de una vida que tuvimos anteriormente junto a Dios. Los miembros de raza negra son descendientes de Caín. Ya esta doctrina, hay parte de ellos que la han abandonado, pero todavía la usan. Ellos dicen que las personas de raza negra llevan sobre sí la maldición, la esclavitud de Caín, porque Caín pecó, entonces esa maldición está con ellos y por ende ellos son los esclavos de la tierra. Tenemos también en los errores, prácticamente nadie se quedará en el infierno para siempre. Como le dije ahorita, ellos no creen en el infierno y ellos dicen que hay ese primer cielo para esas personas para no ir al infierno. Ellos dicen que solamente Satanás y los ángeles caídos irán al infierno, solamente ellos. Hay 3 cielos, como ya le dije, los 3 cielos, y que para crear al hombre Dios vino a este mundo como Adán. Esas son sus creencias o doctrinas que ellos tienen y en realidad, si vemos esas doctrinas, no podemos ver lo erróneo que ellos están. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos podemos ver que la Biblia es muy específica y no necesita, ¿verdad?, ayuda. Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios no necesita nuestra ayuda. Es decir, que al estar ausente de nuestro cuerpo como creyente, significa que estamos con el Señor. Eso nos lo dice 2 Corintios 5, de 6 al 8, que los incrédulos son enviados al infierno o el lugar de los muertos. Eso lo encontramos en Lucas 16, 22 y 23. Que cuando Jesús venga por segunda vez, nosotros recibiremos nuestros nuevos cuerpos celestiales. Está en 1 Corintios 15, 50, 54. Que habrá nuevos cielos y nueva tierra para los creyentes, para los que resuciten con Cristo. Eso está en Apocalipsis 21, 1. Y que los incrédulos serán echados, ¿verdad?, al eterno lago de fuego. Lo encontramos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y que no, ¿verdad?, que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Después de la muerte ya nosotros no tenemos una segunda oportunidad, y eso lo podemos encontrar en Hebreos 9, 27. Son muchas más las informaciones que yo podría darle acerca de los mormones, pero por el tiempo que tenemos
vamos a dejarlo ahí. Acuérdese que usted puede enviar sus preguntas. Las preguntas serán contestadas al final de la conferencia y serán contestadas anónimamente, no saldrá su nombre. También, cuando usted envíe sus preguntas, las preguntas van a llegar solamente al administrador de la página. Nadie más va a ver su pregunta. Vamos entonces a ver la segunda secta del día de hoy, y eso será en verdad los testigos de Jehová. Vamos a hablar un poco sobre los testigos de Jehová y sus creencias. Los testigos de Jehová, vamos a hablar un poco del inicio. Como le dije, empezó en ese mismo siglo, el siglo XIX, y era por la falta de enseñanza que había. Comenzó en Pensilvania en 1870 como un estudio bíblico iniciado por Charles Russell, quien nombró a su grupo Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. Óigame qué bonito suena ese nombre, y por eso tenemos que tener cuenta y ver dónde nosotros vamos a buscar información. Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. Luego, Charles Russell comenzó a escribir una serie de libros a los que llamó El Amanecer Milenial. Él llegó a escribir hasta 6 volúmenes de esos libros antes de su muerte. Y esos libros contienen hasta hoy en día muchas, no todas, pero muchas de las doctrinas teológicas que los testigos todavía siguen usando hoy en día. Después de su muerte, en el 1916, él tenía un amigo llamado Rutherford, quien fue su sucesor. Ese Rutherford era un abogado que fue sucesor de él y quien escribió el 7º y último volumen del Amanecer Milenial. Ese último volumen o ese último escrito lo llamó The Finished Mystery, o el misterio consumado. La Sociedad Bíblica de la Atalaya, fue fundada en el 1886 y creció rápidamente. Se convirtió en el vehículo a través del cual ese movimiento, el movimiento del Amanecer Milenial, compartía sus opiniones y compartía sus tratados o sus periódicos en aquel tiempo, podríamos decir, a otras personas. Antes de ello llamarse también, vamos un poquito más para atrás, antes de ello llamarse los testigos de Jehová, eran conocidos como los ruselitas. Eran conocidos como los ruselitas por el nombre de quien lo inició, que fue Russell. Fue en el 1931 que ellos no quieren aceptar que a causa de una ruptura que hubo en el 1931, hubo una división que es donde se renombran como los testigos de Jehová. El grupo del cual se separa o se divide, que ellos salen, se les conoce como los estudiantes de la Biblia. Oye, qué bonito, los estudiantes de la Biblia. Y esto es muy importante. Yo digo que bonito en forma jocosa, porque es bien importante. Yo tengo unos amigos, por cierto, en nuestra familia hay personas que son testigos de Jehová y eso, pero también tengo amigos cristianos que le llegaban pancartas, le llegaban correo electrónico, y a veces ellos buscando informaciones entraban a estos websites porque suenan bonito. Entonces, este amigo mío me dice, mira Luis, yo entré a este website, pero últimamente me estoy dando cuenta como que está divariando, como que no me está dando acorde con lo que me dice la Biblia. Entonces, cuando yo le pregunto cuál era la fuente, me dice cuál era su fuente, y ahí yo entonces vengo y le explico cuál era el problema que estaba pasando. Cuando yo le explico cuál era el problema que estaba pasando, entonces él empieza y hace las investigaciones que a menudo que él tenía que hacer. Pero esto es muy importante porque como ellos, ¿verdad? Decimos que en el siglo XIX, póngase a pensar, en el siglo XIX decimos que había una hambre por la palabra de Dios, pero no había quienes
pudieran enseñar la palabra de Dios. No habían maestros o pastores que pudieran, ¿verdad?, divulgar o decir o tratar con la palabra de Dios. Pero ahora, si nos ponemos a ver cómo está el Internet, estamos corriendo el mismo peligro, y yo diría que un poco viceversa. ¿Cómo? Porque ahora las personas, porque el Internet está ahí y está todo al tocar de las manos, no se dan cuenta, o por, diríamos, vagancia o por rapidez, porque este mundo va rápido, se meten a buscar informaciones y tal vez no consiguen informaciones en sitios donde en realidad sean doctrinales. Y por eso mucha gente en este tiempo todavía están siendo engañados. Tenemos que tener cuenta con el Internet, mis hermanos. A nuestros jóvenes tenemos que decirle, ¿verdad?, que tienen que tener cuenta donde ellos entran. Vamos a hablar ahora de 97 el slide, sí que estoy buscando. Los puntos doctrinales de ellos. Los puntos doctrinales. Vamos a hablar un poco de los puntos doctrinales y luego vamos a darle paso al ministro, al maestro Miguel Acevedo. Ellos creen que Jehová es el único verdadero nombre de Dios. ¿Por qué ellos creen esto? Hablando con ellos mismos, yo me di cuenta que esto nace de una mala interpretación del Salmo 83. Si usted lee el Salmo 83, como termina el Salmo 83, muchos malinterpretan ese salmo y dicen que Jehová es el nombre verdadero de Dios y el único nombre, pero tenemos que saber analizar la Biblia y saber discernir. Solamente el Espíritu Santo nos dará discernimiento de espíritu. Ellos hablan que la Trinidad, ellos no creen en la Trinidad. Para ellos no es bíblico porque no se encuentra en la Biblia. Rosso dijo nunca se propuso una doctrina tan engañosa como la Trinidad. Solamente pudo haberse originado en una mente y tal mente como la de Satanás. Ellos rechazan la Trinidad creyendo y argumentando que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios, no una persona. Jesús, ellos creen en Jesús, pero que Jesús vino a la tierra, pero era el arcángel Miguel, que dejó, ¿verdad?, su forma espiritual para venir a la tierra, que él murió como hombre, pero que resucitó solamente espiritualmente. Ellos también niegan la crucifixión de Jesús en la cruz. Hasta eso niegan ellos. La segunda venida de Cristo. Ok, para ellos, esto es bien importante que ustedes entiendan. Para ellos, Cristo venía en el 1914. Luego dicen que no, como no llegó, que era en el 1915. Como tampoco llegó en el 1916. Y así se mantuvieron hasta el 1918. Cuando ya vieron que no podían seguir engañando a la gente, dijeron que Cristo en verdad vino, pero que fue en secreto y espiritualmente, que él peleó la guerra espiritualmente en secreto, que nadie lo vio, que ya él ganó la guerra y que está en el cielo. Eso dicen ellos de Dios, porque no se le cumplió esa profecía, porque es que la palabra dice que la hora y el día nadie la sabe, nadie la conoce. Del Espíritu Santo, ok, del Espíritu Santo, ellos dicen que es una fuerza. Incluso ahora me voy otra vez al año 1918. Ellos dicen que el Espíritu Santo fue retirado en ese año, en el 1918. Que, bueno, ustedes pueden buscarlo en su publicación publicada en el 1939, dice lo siguiente: el Espíritu Santo, y esto lo estoy citando de esa publicación, el Espíritu Santo que había sido el guía del pueblo, el que había sido el guía del pueblo de Dios, habiendo desempeñando su función, es decir, que el Espíritu Santo desempeñó sus funciones aquí en la tierra y fue retirado de la tierra. Es decir, que esas son las creencias que ellos tienen doctrinales. También, lo que yo le puedo decir a ustedes, mi hermano,
que esas creencias que ellos tienen y todo, pero déjenme decirle que algo bueno que nosotros pudiéramos imitar de ellos. Déjenme ponerme aquí para que me vean. Algo bueno que nosotros pudiéramos imitar de ellos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan arduamente. Lamentablemente, lo que enseñan es algo erróneo. Pero si nosotros trabajáramos arduamente, déjeme decirle que fuera otra cosa. Versículos que podemos usar para contrarrestar, ¿verdad? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí empieza a hablar del Dios trino. Empieza a hablar que Cristo existía desde el principio, no como ellos dicen que Dios tuvo que reencarnarse para tener a Cristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ese Cristo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Óigame eso. Podemos ver a Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Confirmación de la Trinidad. Versículos que podemos seguir usando para ello. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Es decir, si Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que en él crea, tenga vida eterna, no necesitamos más nada que a Cristo para obtener nuestra salvación. El decir que usted necesita algo más que Cristo para obtener nuestra salvación, usted lo que está diciendo es que usted no cree en la palabra. Eso es como que usted tenga una tarjeta de crédito. La salvación viene siendo una tarjeta de crédito. Usted va a un restaurante, ordena comida, la comida hace $400, usted solamente tiene 200 y usted paga los $200 cuando el dueño del restaurante dice, pero son 400. Ay, pero no tengo, me acordé, tengo la reserva aquí. Entonces saca la tarjeta y paga los otros $200. El Espíritu Santo, nuestra salvación es por fe, simplemente por fe, no es un suplemento. Y están estos otros dos versículos que podemos usar, Efesios 28:9 y Tito 3:5. Hermanos, esta es la manera de que nosotros podemos combatirlo. Ahora, hay algo importante que quiero darle en nuestra conclusión. En la conclusión, lo que yo quiero decirle a ustedes, no importa la secta religiosa que se vaya a presentar a usted, primeramente debemos de estar preparados espiritualmente y llenos de la palabra de Dios. Primeramente debemos de prepararnos espiritualmente y llenos de la palabra de Dios. Segundo, siempre tenemos que tener versículos clave para cuando ellos quieran distorsionar la palabra de Dios, nosotros poderlo guiar a esos versículos y hacerle ver los errores. Tercero, no dejar que la palabra de Dios sea centro de discusión. Cuando digo no dejar que la palabra de Dios sea centro de discusión, con esto lo que le quiero decir es que cuando vamos a hablar con cualquier persona de otra secta religiosa, no es con un ego de que yo soy el que más sé de Biblia, no es con un ego de que yo soy el que sé la verdad, no es con un ego de que ustedes no saben, yo soy el que sé, no. Si usted va con ese ego, ya usted automáticamente perdió ese debate. Usted tiene que ir a discutir la palabra de Dios en paz y armonía. Nosotros simplemente regamos la semilla, el Espíritu Santo es que hace el trabajo. Y por último, para concluir, cuando vayan a hablar de un tema, hablar solamente de ese tema. Le digo eso porque el engaño más grande que tienen las sectas religiosas es que cuando empezamos a hablar de un tema y ellos ven que ya ese tema, ellos están débiles para poder probar y comprobar la verdad a través de ese solo tema, ellos quieren entablarte otro tema para así disvariar y cambiarte y empezar un tema nuevo y así desenfocarte donde tú estabas. Tenemos que ser exacto en eso. Ok, ¿de qué vamos a hablar? De la Trinidad. Vamos a hablar de la Trinidad. Dejen que yo busque versículo, dejen que yo busque un argumento y usted prepárense con la Trinidad. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales. Le esperamos en un próximo episodio de Tiempo de Luz. Y recuerde, la razón y la fe no son enemigas.